Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ahí en casa. Pues vuelvo a hacer un video más. Hace mucho tiempo que no me daba para volver a hacer un tema nuevo. Quiero traer un poco a recordar acerca de las iglesias apostólicas. Las iglesias apostólicas son aquellas iglesias que fueron fundadas por los apóstoles, ¿no? Y pues existen datos bíblicos, datos históricos, datos relacionados a la tradición apostólica, datos de los primeros cristianos, datos históricos y arqueológicos que pues confirman y dan sentido a estas iglesias fundadas por los apóstoles. ¿Por qué es importante estar en esta sintonía con las iglesias apostólicas? La gran diferencia con las iglesias protestantes es que las iglesias apostólicas garantizan la transmisión de la verdad realizada por Jesucristo en su iglesia. En otras palabras, pues las iglesias apostólicas van a confirmar esa revelación que Cristo nos da a conocer, cosa que no tienen las iglesias o las mal llamadas iglesias protestantes. Muchas de ellas tienen un distanciamiento muy claro y muy notorio que en las iglesias apostólicas no se da. Las iglesias apostólicas, por ejemplo, se guían por los concilios, ¿no? Además de la Biblia en su interpretación relacionada con la tradición apostólica. Por lo tanto, para las iglesias apostólicas va a ser muy necesario y muy importante recurrir a la interpretación, a la forma de ver de los primeros cristianos. Todos los dogmas, todas las prácticas, sobre todo eso, los dogmas más importantes de la iglesia fundada por Jesús, de esta iglesia universal, de esta iglesia católica, pues está enraizada en la tradición apostólica y por lo tanto en los escritos de los primeros cristianos. Son los primeros cristianos, entre paréntesis, los padres de la iglesia, que van a incursar, van a darle esa interpretación, ese modo de ver a la Biblia. Cualquier persona X, un musulmán, un judío, cualquier persona, un ateo, incluso le puedo dar un tema, un versículo bíblico, por ejemplo, cuando Jesús realiza la última cena, ¿no es cierto? Tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo. Solo las iglesias apostólicas interpretan el sacramento de la Eucaristía. Cristo instituye la Eucaristía. Pero todas las demás comunidades que no pertenecen a las iglesias apostólicas siempre la interpretan como un símbolo, como una referencia, como una forma de ver superficial o que simplemente lo dijo porque se le ocurrió. Y al final niegan la transubstanciación, niegan la Eucaristía y así podríamos ver muchos otros ejemplos. ¿Qué iglesias apostólicas hay, no? Para los que no saben, la Iglesia Católica tiene en sí, dentro de ella, 24 iglesias católicas, ¿no? O 24 ritos dentro de ella. Por ejemplo, la Iglesia Apostólica de Roma, fundada por Pedro, pero está también la Iglesia Apostólica fundada por Pedro y Pablo de Antioquía, las iglesias apostólicas siriacas, las iglesias apostólicas de Chipre, las iglesias apostólicas eh, de Etiopía, las iglesias apostólicas de Alejandría, las iglesias apostólicas um, de Constantinopla, las iglesias apostólicas de Jerusalén, fundada por el apóstol Santiago, las iglesias apostólicas o la iglesia apostólica Siro-Malankara en la India, fundada por Tomás o Mateo, me parece, las iglesias apostólicas fundadas por Pablo, por Bernabé en Chipre, etcétera, etcétera, de iglesias apostólicas, ¿no? Todas estas iglesias apostólicas tienen su raíz en los primeros cristianos, en los apóstoles, y eso garantiza pues la transmisión de la fe. Es por eso que hay un común denominador que,
que existen en las iglesias apostólicas que no existen en las iglesias protestantes. Todas las iglesias, todas las iglesias apostólicas y inclusive y con mayor razón también sean que estén o no en comunión con el obispo de Roma, me refiero a las iglesias ortodoxas, incluso ellas, todas, y la iglesia católica, tienen cosas que las unen y que son importantes, ¿no? Por ejemplo, todas las iglesias apostólicas reconocen los 7 primeros concilios universales, el de, el de Nicea, el de Constantinopla primero, el de Constantinopla segundo, el cuarto, el primero de Éfeso, ¿no? Etcétera, 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 de concilios que ha vivido la iglesia para confirmar la fe, ¿no es cierto? Entonces, primero, los concilios. En segundo lugar, la intercesión de los santos, la presencia y la intercesión de los santos. En tercer lugar, las imágenes religiosas. En cuarto lugar, los 7 sacramentos. En quinto lugar, creemos en la tradición apostólica. En sexto lugar, en la sucesión apostólica. En séptimo lugar, creemos que la iglesia pues tiene esa connotación de jerarquía. No es que alguien se autoproclama pastor, se autoproclama papa, se autoproclama sacerdote, sino que hay una transmisión de la misión pastoral del ministerio que Jesús instaura. Octava característica, por ejemplo, creemos en la Virgen María, que es virgen, que es inmaculada, que es Madre de Dios, el título más importante en la cristiandad. Tenemos templo, tenemos ornamentos litúrgicos, creemos en la Eucaristía, tenemos la Divina Liturgia. En Occidente pues se le llamó misa más adelante, pero sí, pues podemos llamarlo Divina Liturgia, igual no hay ningún problema, tanto en Oriente como en Occidente, ¿no? Entonces, todas las iglesias católicas, orientales y occidentales, y las iglesias ortodoxas, vienen o nacen o se desarrollan dentro de lo que son en sí las iglesias apostólicas, cosa que en las iglesias protestantes no hay. Entonces, yo creo que la única manera, la única forma para garantizar la unidad de los cristianos es que los hermanos protestantes, sobre todo los que han nacido después del siglo XVII, XVIII y XIX, regresen como primer paso a buscar una comunión con las iglesias protestantes de la Reforma Luterana, con las iglesias protestantes anglicanas. Entonces, con estas dos iglesias muy particulares, que son las iglesias que van a iniciar fuertemente estas corrientes, más adelante las corrientes evangélicas, adventistas, pentecostales, etc. Entonces, todas estas pequeñas subdivisiones, divisiones de divisiones de divisiones de divisiones de las iglesias protestantes deben volver como primer paso a las iglesias que iniciaron este cisma, que iniciaron la mal llamada Reforma Protestante, y se hagan anglicanos, se hagan luteranos. Y una vez que exista ya solamente dos comunidades muy marcadas, muy visibles, ¿no? Con todo un dogma, una línea, ¿no? Una sola línea interpretativa de la Biblia, una sola línea de jerarquía, una sola línea de sacramental, ya más o menos puede haber la posibilidad real y concreta de empezar a buscar la unidad con la Iglesia Universal, ¿no? Parece entonces, Dios quiera, también la unidad con la Iglesia Católica y la Ortodoxa se dé rápidamente, y así volveríamos a ser esa comunidad de comunidades de iglesias apostólicas, iglesias que garantizan la transmisión de la fe, iglesias fundadas por el Espíritu Santo, fundadas por Jesús. Así que les dejo esta reflexión para que tengan en cuenta. Gracias por su atención, paz y bien.